públicamente porque no lo he hecho, a Claudia por su invitación para que curara la exposición de Iván. NSF es un lugar en el que yo creo que todos los curadores que estamos activos, no solo en Bogotá, sino en Colombia, pues quisiéramos trabajar, porque tiene muy buenas exposiciones, los espacios son increíbles, uno a veces pues no dice nada, pero espera que lo inviten, yo estaba esperando una invitación, y entonces pues está buenísimo haberlo hecho con Iván Argote. Iván es un artista que conocí de una manera muy curiosa y que he visto, digamos que a lo largo de mi vida pocas veces, porque no vive en Colombia, vive en Francia, y sin embargo hemos tenido siempre como una buena relación casi intuitiva a nivel personal, porque las pocas oportunidades que tuvimos con anterioridad a la exposición de encontrarnos, pues fueron bastante gratas. Yo creo que les voy a contar como muchos detalles de la muestra y cosas que de pronto no son tan importantes, porque lo importante ya está dicho, ¿no? Y ustedes ya leyeron los textos, ya la recorrieron, ya saben, digamos, como el discurso general de la exposición. Me gustaría, eso sí, antes que lo olvide, pues quizás aclarar o subrayar que a mí me parece que Iván es un artista que trabaja a partir del texto. Sus trabajos son como storyboards, son como guiones, y uno siente que esta es como la prueba, como casi la maqueta de una película, como casi que un anteproyecto de algo que va a ser otra cosa más. Porque como el trabajo mismo se mueve en la sospecha y en la duda y en la incertidumbre, él tiene que hacerlo así o decide hacerlo así. Entonces, es una metodología de trabajo la que se está utilizando hoy bastante en el arte contemporáneo, que difiere, digamos, yo estaba pensando esta mañana en Luis Luna, por ejemplo. Luis Luna es un pintor que está activo, que estuvo mucho más activo, mucho más visible hace unos 30 años, en los años 80 y 90, cuando se pintaba mucho, y cuando quizá el discurso o el texto o el apoyo con los textos y con otros soportes no es que no fuera necesario, pero no se usaba. Hoy en día los artistas están trabajando de otra forma, y me parece que es un ejemplo pues clarísimo, y casi que invierte el proceso. No podría pensar que este es el resultado, que aquí terminaba el arte moderno, por decirlo de alguna forma, en la búsqueda de un resultado con la materia y con exposición sensible, y hoy en día esto es casi que anecdótico en el contexto de una exposición como esta. Esto es casi que un apéndice del fondo de lo que él nos está queriendo decir, a pesar de que es tan voluminoso, tan grande y tan imponente, y que además tiene tanta relación con el edificio. Cuando vino inicialmente el llamado a trabajar con Iván, él había estado aquí, creo, en Bogotá, se había vuelto a Francia y había planteado una sola de estas piezas. Era una pieza larga, vertical, que iba al piso, casi al piso, y proponía muchos más de estos montajes fotográficos, manteniendo la proyección de diapositivas y manteniendo, digamos, como argumento central esta fotografía que vamos a mirar ahora, y que ustedes saben es la que le da como la que hila y la que provoca, o es la chispa y el sustrato de toda la exposición. Entonces, el proyecto me parecía a mí, y creo que es un poco también lo que hablábamos con Tamara, que podía profundizarse más en Bogotá. Él podía ser un artista que ha mostrado solo una vez, pues podía irse más lejos, podía irse realmente como a un extremo, extrapolar las cosas y hacer una muestra mucho más arriesgada y de pronto mucho más irresponsable, digamos, entre comillas, y afortunadamente que también se ve mucho más conectada como con el contexto local, que eso está más en los textos que en otras cosas. Iván plantea que él encontró en el archivo de su casa esa foto que está allá, en su archivo familiar, una foto de su papá, que era un profesor un activista, digamos, de izquierda, y un profesor de colegio público, y que parte de su actividad docente extracurricular era enseñarles a los niños a protestar, y esa foto es una foto del papá con los niños con pancartas, ¿no? Eso no sabemos si es verdad o no, pero es lo que el artista nos cuenta. Y que él vio, digamos, como esa foto curiosamente se viró, si se puede usar el término en la fotografía, o se coloró hacia el morado. Entonces, eventualmente esto no se ha abrandado, Eduardo,
Gerardo Brandao, el director de la Galería de los Medios, le muestra la foto y le dice, vea lo que pasó. Entonces, ¿cómo esta foto se vuelve de este rollo? Y le dicen, esto puede ser, y esto también no sabemos si es cierto o no, porque en una época, en los años 70, Kodak producía la Kodachrome, que al envejecer se iba al rojo, y los, las personas de la compañía pensaron, no es conveniente que esto al envejecerse se vuelva al rojo, porque el rojo lo vamos a identificar. Estamos hablando de los años 80, de la Guerra Fría. La gente lo va a identificar con el comunismo, con la bandera roja de ser un rojo y demás, y no está bien, no es lo que nos gustaría, y cambian al proceso al Ektachrome, que se desvanece hacia el azul. Entonces está esta cosa dudosa entre el rojo y el azul, que es como magnificada al extremo, ¿no? Yo creo que él no le pudo poner más morado porque no tenía dónde, ¿no? ¿Sí? Sí. Y la otra, digamos, el otro componente fotográfico son estos montajes que realmente son increíbles. Es que a veces uno se queda corto de palabras. Antes se usaba otra palabra, no era fantástico, ¿verdad? La que decían las presentadoras. Otra. Una palabra que... Ahora me Y en este caso, pues también viene de otra anécdota de la historia técnica de la fotografía y de la historia técnica y social de la fotografía, que es quizá más cierta, que se podría comprobar con más facilidad, y es el problema que tiene la Kodak cuando envía sus cartas de color a países con los modelos de personas caucásicas, a los países, por ejemplo, los países asiáticos o africanos, y los químicos locales o los técnicos locales, cuando ajustaban los colores y hacían los retratos, pues los retratos no salían bien. Entonces, por ejemplo, en África, pues la gente no salía como debía salir, salía monótona, digamos, ¿no? Por no decir monocromática, porque no lo sería. Entonces él empieza a unir esta historia de su pasado personal, de su padre activista, con la historia de la fotografía, y aquí en esta pieza, digamos que se explaya un poco más y se aventura a colocar, digamos, como evidencias de lo que acabo de decir, o de lo que acabamos de, o lo que eventualmente vamos a descubrir, porque lo vamos a leer ahí, con otras imágenes que realmente nos desvían y nos sacan de contexto. De todas formas, hay una insistencia como en la historia militar, como en la historia de Occidente, en la historia de la Guerra Fría, la carrera espacial, por ejemplo, y estas frases que tienen, que son, si no desconcertantes, sí son, digámoslo así, inciertas, ¿no? Las frases que él está usando, no en las diapositivas, porque es el guión, pero en estas piezas tridimensionales, y esta que también es una pieza tridimensional, son muy inciertas. Hablan más como de amor, me parece a mí, son piezas más como de un discurso amoroso fallido, mientras que acá es casi que cualquier cosa, ¿no? Aunque también se cruzan, ¿no? Guácatela, Te soñé en blanco y negro, The Hidden Persuaders, y realmente pues nada de esto nos lleva a nada, ¿no? No hay una cosa que resolver en esta pieza, no hay una historia concreta que resolver, ¿no? Es todo es como ojear, literalmente es como ojear una revista. Uno queda con ciertas ideas, pero el contenido general siempre se va a escapar, ¿no? Ya como una posibilidad de expandir la exposición, o sea, se podía casi que ir hasta casa, o sea, si no estuviera bajo clemencia y los pusieron, se podía ver unas formas colgantes y todo de concreto, ¿no? Casi que un puente, un tobogán colgante se pudo haber hecho. Y pues de nuevo, pues muy grato ver esos videos que estaba haciendo Iván en ese momento, muy frescos, muy llenos de humor, muy burlones, que creo que es otra de las características que tiene la exposición, ¿no? Uno como que tampoco se la puede tomar muy en serio, ¿no? Con todo este color de nuevo, de mora, del lado de mora, y con esta, yo no sé si burla, pero sí con toda esta alusión al modernismo como despiadada, y con tanta información cruzada, pues uno entiende que realmente es alguien que está jugando un poco con uno, ¿no?
si ustedes leen los textos de las diapositivas, de las 82 diapositivas, pues también van a encontrar un poco más ese carácter, digamos, divertido que tiene el artista, porque construyó esos textos a manera de diario, pero de diálogo también. Entonces, el yo, digamos, es incierto, y es incierto si le está hablando a ti o si se está hablando a sí mismo. En muchos de los textos todos los textos estaban en inglés, los tradujo al español y los cambió algunos para traerlos a un contexto más local. Yo creo que hay un riesgo para un artista tan joven que vive afuera y que termina casi que como teletransportado a Colombia a trabajar. Recibe, digamos, una invitación, viene, visita el lugar, lo conoce, llevaba como años sin venir, repito, no había mostrado en Colombia, y llega con una exposición individual así, con toda, pues, diría que es una oportunidad reveladora, ¿no? Porque no es algo calculado, no es una exposición calculada, es una exposición arriesgada y es una exposición que, de nuevo, si quieren, pues vamos cerrando ya un poco, pues casi que se hizo en proceso. Un poco lo que les he contado es como, para que ustedes se imaginen también que si hubiésemos tenido un día menos, la exposición es otra cosa. Si hubiésemos tenido 3 días más, de pronto, no sé, de pronto quita todo, ¿no? Pero yo creo que eso también es muy interesante y revela el propio concepto de la exposición, que va sobre el tiempo al final, ¿no? Sí. El tiempo en una fotografía encontrada, autobiográfica, el tiempo de degradación del color de una foto, el tiempo de una ruina, pero humorizada, sí, ¿no? El sí, propio proceso es interesantísimo que nos cuentes esto, precisamente, que la propia exposición haciéndose tenía mucho que ver con el propio concepto. Sí, claro. Sí, el tiempo y la memoria, todas las piezas aluden a la memoria, ¿no? Ya lo dijiste tú, como esto alude como una especie de arqueología, bien sea de los años de la caída del muro, bien sea el cine de Terminator 4, que va a ser el 2020, creo. Porque en el primer Terminator, el fin del mundo fue en el 2012. Es como volver al futuro, él llega en el 2000. Pero a mí, digamos, me parece que es una exposición que me remite más a eso, a inicios de los años 90, que a este momento. Me parece que de una manera muy curiosa me siento viendo una exposición que pudo haber sido hecha hace 22, 25 años. Es raro, realmente es curioso. Y no creo que sea algo calculado por parte del artista. No creo que haya querido hacer algo que pareciera de ese momento, no creo. Pero tiene como un sabor al final del neoexpresionismo muy fuerte, ¿no?